Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. We switched to London. I don't know what happened. I'm not even sure whether you heard the first words of Prime Minister Attlee or not. I couldn't hear anything in our speaker here with the confusion. Suddenly we got the word from our private telephone wire from the White House. Throughout the country, Washington is jubilant. And in Chicago, more than 1 million sing and dance in the streets in the biggest celebration the Windy City has ever seen. Joy is unconfined. Offensive action. The proclamation of VJ Day must await upon the formal signing of the surrender terms by Japan. ¿Hacía falta de verdad realizar esos bombardeos para hacer que el gobierno nipón se rindiera? Yéndonos a todas las facetas que se acumularon para tratar de darle explicación a ello, puede entonces decirse que sí. ¿O realmente no? Si hay que darle una frase a esta interrogante, es que se juntó el hambre con las ganas de comer, ya que por un lado habían altos mandos extremistas que por su honor se negaban a la rendición sin importar el costo final, y por otro, había quienes sí estaban dispuestos a la negociación de paz, dada la preocupación tanto de ellos como del lado estadounidense de que la Unión Soviética introdujera aún más su influencia política si se apoderaba de más territorios. Propósito que Estados Unidos respondería con una rotunda advertencia, disfrazándola de principal excusa para terminar de manera abrupta y sin tantas pérdidas una guerra que ya había arrasado con millones de personas. Y con esta razón se tendría también la coartada perfecta para probar el nuevo poder militar en objetivos reales. Este hecho se transformaría después en la primera señal de disputa que en el futuro pasó a llamarse la Guerra Fría. Como ya lo conté en el video anterior, donde se habló de la tripulación del Enola Gay, ahora es turno de algunos de los tripulantes más importantes del Boxcar, el bombardero que sobrevoló Nagasaki y ejecutó el último ataque de la Guerra del Pacífico. Antes de proseguir y a ver si no me funan, quisiera aclarar dos errores que di en el video anterior que tienen que ver con William Parsons. El primero es por escritura, ya que su apodo no es Dick, sino Dake. Y el segundo, uno de edición, ya que el otro compañero que sabía lo que realmente transportaban en el Enola Gay no era Robert Lewis, sino el propio comandante, Paul Tibbets. Ahora sí, continuemos. Seguramente todavía cabe la duda de cómo es que fueron seleccionados a manera de ciertas especificaciones aquellos soldados que efectuarían las misiones de los bombardeos. Bueno, la respuesta a eso se encuentra en la creación del Grupo de Operaciones Aéreas 509, designado exclusivamente para llevar a cabo operaciones de propósito especial, en donde Paul Tibbets fue asignado como el comandante de la planeación de las incursiones, y dentro de esa organización que tenía que elaborar, se le concedió bastante libertad con el reclutamiento de elementos, los que posteriormente se les evaluaría en pruebas de aptitud su nivel de seguridad para efectuar actividades de alto impacto, informándoles de manera prudente que sus tareas iban a ser algo nunca antes visto en la historia. Pero como se sabe, un proyecto tan secreto como lo fue Manhattan tenía que tener toda la discreción posible de las instalaciones y complejos donde se llevaron a cabo las pruebas, y eso incluía no decir absolutamente nada de los hechos. Un ejemplo de esto fue que únicamente Tibbets y Parsons, uno al ser el comandante del escuadrón aéreo, y Parsons por ser colaborador y supervisor directo del proyecto, se les concedió el permiso de presenciar la primera prueba terrestre de un prototipo de la bomba, o sea, la prueba Trinity, ya que debían saber a lo que su equipo debía estar preparado al momento de tanto el lanzamiento como las tácticas de huida. Pero para los demás soldados del escuadrón, solamente se les indicaron las instrucciones que debían de cumplir, y que los habían elegido por la misma razón de que se necesitaba de gente capaz de sobrellevar una experiencia de rápida respuesta, convenientemente si ya tenían años participando en la guerra, ya que psicológicamente era algo en lo que no tenían que dudar. Tibbets, lo único que les mencionó a sus soldados de esas directrices previo al lanzamiento en Hiroshima fue, citando sus propias palabras, "Es el arma más destructiva jamás diseñada. Creemos que acabará con todo en un área de 1.6 kilómetros cuadrados. Quizá más, quizá menos". Cuando el resultado real del área fue de 4.5 kilómetros cuadrados, casi 4 veces más de lo que les había afirmado.
Nagasaki en sí no era un objetivo primordial. Primero por lo accidentado que estaba el terreno topográfico, y en segundo porque estaba adyacente a un campo de prisioneros aliados. Pero en el día programado del ataque, resultó que en Kokura, la ciudad que sí iba a ser bombardeada, presentaba un clima lleno de bruma y humo que impedía el paso aéreo, y como no se podía posponer la operación, tuvieron que ir hacia una ciudad que visualmente obtuviera un considerable alcance explosivo, y que estuviera cerca. Fue así como se optó nuevamente por Nagasaki. El incidente ocurrió el 9 de agosto de 1945 a las 11 horas con 2 minutos de la mañana. En esa ocasión, el lanzamiento de la bomba, nombrada como Fat Man, con un peso de 4.6 toneladas y un mecanismo diferente a la de Little Boy, liberó en el momento lo que equivale a la detonación de 21.000 toneladas de TNT, destruyendo un área total de 7.7 kilómetros cuadrados, considerablemente más de lo que hizo su predecesora. El Boxcar, el bombardero B-29 y su tripulación, un total de 12 hombres, los cuales a diferencia de los del Enola Gay, estos ya tenían por entendido el nivel de devastación de la que iban a ser partícipes. Pero como todo en una guerra y criterios políticos del gobierno que estaban encima de lo que ellos decidieran, las órdenes no se podían echar para atrás y había que cumplirlas. Charles Sweeney empezaría su carrera como militar uniéndose a la Fuerza Aérea como cadete en aviación en el año 1941, año en el que ascendió con rapidez al rango de teniente y tenía una marcada habilidad en el aire cuando se trataba de pilotar, cualidades que lo hicieron desempeñarse como oficial de operaciones y comandante de pruebas. En 1944 fue ascendido al rango de mayor en el ejército y desde allí se le dio la tarea de ser dirigente para los pilotos de aviones B-29 en Nebraska. Este mérito de disciplina fue suficiente para que ese mismo año comenzara a trabajar en el proyecto Silver Plate, nombre en clave que los altos mandos le dieron a un programa experimental de pilotos y tripulantes para futuras misiones especiales. Durante el mayo de 1945, Charles se convirtió en el comandante del escuadrón del bombardero 393 y después de ello asignado directamente al grupo de operaciones 509. Durante el bombardeo en Hiroshima fue asignado como piloto de reconocimiento y observación del Gran Artista, nombre del avión que iba delante del Enola Gay. Días después, y dada su convicción de no haber dudado ni cuestionado nada de lo que ocurrió, siguió siendo la principal opción para pilotar el avión que lanzaría la bomba Fat Man. Algo que hay que recalcar de ese 9 de agosto y su terrible clima, que afectaron los mecanismos del avión, es que Sweeney supo cómo mantener el avión en el aire, exprimiendo cada gota posible del suministro de combustible, con tal de evitar que se desplomara en el aire, y razones para que eso no pasara había muchos de sobra, incluyendo que cuando sintió la explosión fue muchísimo más fuerte de la que experimentó con la de Little Boy, sintió que en ese momento todo colapsaría. Sintiéndose firme de su labor, afirmó en una entrevista que nunca se arrepentiría de sus acciones, que si las demás personas hubieran visto de lo que los japoneses fueron capaces de hacer, nunca cuestionarían su postura. Falleció a la edad de 84 años en Massachusetts, por complicaciones en los pulmones a causa de una enfermedad congénita en el corazón. Nacido en 1920, Charles Albury en su juventud se matriculó en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Miami. Pasados 2 años, abandonó sus estudios para enlistarse en el ejército y formar parte de la Fuerza Aérea. Desde su primer día de entrenamiento, mostró habilidades cualitativas cuando se trataba de maniobrar en el cielo, avanzando con esta disciplina a través de los años hasta que en una ocasión se le dio el privilegio de ser de los primeros soldados en probar los nuevos modelos de aviones bombarderos. Estos fueron el XB-29 y el YB-29. Estos dotes y que su rango como mayor, siendo relativamente joven, fueron suficientes logros para ser reclutado por Tibbets, a manera de copiloto de Charles Sweeney, o dado el caso de algún inconveniente, sería un reemplazo directo como piloto principal. Durante lo de Hiroshima presenció el estallido del artefacto, ya que era el copiloto del Gran Artista. Su trabajo consistió en medir los niveles de radiactividad y magnitud de la bomba desde su avión, llegando así hasta el 9 de agosto, en que volaría al lado de Sweeney el Boxcar. Considerando los retrasos por el clima, su mentalidad no flaqueó en ningún momento. Incluso en los instantes que hubo demasiada turbulencia, se mostró firme, siendo de gran ayuda para su comandante. Declaró que lo ocurrido en Hiroshima fue completamente aterrador. Por un momento vio todos los colores del arco iris ir y venir, hasta que esa imagen bella se esfumó y solo quedaba el rastro de la nube de hongo.
Y con Nagasaki, pues básicamente que no había remordimientos, que prefería eso a que su nación junto con los demás aliados emprendieran una operación a gran escala sobre Japón. Años después se retiraría del ejército y trabajaría como piloto de aerolíneas, pasando así el tiempo hasta que fallecería en el año 2009, a causa de una insuficiencia cardíaca. Kermit Behan nació en el año 1918. Era un excelente deportista, incluso por ello se ganó una beca en la Universidad de Rice, jugando fútbol durante la década de 1930. En 1939 se unió a la Fuerza Aérea y por cuestiones personales decidió que en lugar de ser piloto quería convertirse en bombardero. Su historial militar es impresionante. Voló un total de 17 misiones sobre el norte de África, 13 misiones sobre Europa y 5 sobre el Pacífico. Desde luego, que no en todas sus incursiones fue librado del todo del peligro, ya que también en 4 de ellas estuvo cerca de que los aviones en los que se les asignaba sus misiones fueran abatidos o derribados. Estos antecedentes de veteranía de guerra lo hicieron ideal para ser tomado en cuenta y formar parte del Escuadrón 509. Casualmente el día de su cumpleaños número 27 fue que se llevó a cabo el bombardeo de Nagasaki. Se le atribuye que, gracias a su perspicaz observación, el objetivo no fue un fracaso, ya que encontró en un clima lúgubre un espacio entre nubes en que el Boxcar pudo completar el bombardeo sin problemas. En el año 1985, en una entrevista en la que se le consultó sobre si tenía alguna marca o algo que lo hiciese arrepentirse de lo que hizo, respondió que a pesar de no tener alguna carga encima de lo acontecido, también esperaban ser la última persona en la historia en arrojar un explosivo nuclear sobre otras, que los hechos se dieron, pero no quería que algo así se volviera a repetir. Declaró finalmente lo siguiente: vi una nube en forma de hongo, burbujeando y parpadeando en naranja, rojo y verde. Parecía una imagen del infierno. El suelo mismo estaba cubierto por un humo negro y ondulado. Sabía que el área sería destruida, pero no sabía hasta ese momento el significado de una bomba atómica. Pasados los años y estando retirado, alcanzando el rango de teniente coronel, trabajó como redactor técnico para una empresa de ingeniería. Nacido en 1921 en Baltimore, Maryland, y graduado en 1938 de la escuela secundaria, Jacob Vassar se propuso estudiar ingeniería mecánica, pero abandonó sus estudios justo el día después al ataque de Pearl Harbor. Se llenó de coraje ante lo que se estaba aconteciendo, sumado a que también era de origen judío y quería unirse ante la lucha contra Alemania. Vassar es un caso especial dentro del Escuadrón 509, y su historia de su papel en él es bastante interesante y extensa, tanto que merece su propio video, el cual quizás haga en el futuro. Resumiendo un poco, dadas sus distintas habilidades sobre el manejo de dispositivos electrónicos, se le dio un trabajo dentro del propio proyecto Manhattan, eso sin que él mismo supiera precisamente del por qué lo necesitaban, o que era tan importante que requería sus conocimientos, pero siempre mantenía la sospecha de que era algo muy grande y delicado, pues se trataba de la elaboración de una fusión electrónica para un aparato explosivo, sobre todo si en ese trabajo estaban involucradas personas como Niels Bohr, Enrico Fermi, Lisa Meitner y el mismísimo Robert Oppenheimer. No fue hasta Hiroshima que se dio cuenta que ese explosivo era nada más y nada menos que una bomba nuclear. Durante la misión del Boxcar fue asignado como el especialista en radares de la nave. Mucho tiempo después, en una entrevista durante 1985, declararía que el contexto en que las acciones se llevan a cabo muchas veces son cuestionadas y no era para menos, pero que no dudaría en participar nuevamente en algo así si de verdad se requería. Declaró finalmente lo siguiente: no siento pena ni remordimiento por el pequeño papel que jugué. Eso debería ser una locura para muchas personas, y lo entiendo, pero también recuerdo Pearl Harbor y todas las atrocidades japonesas. Recuerdo la conmoción que le produjo a nuestra nación todo esto. No quiero escuchar ninguna discusión sobre moralidad. La guerra, por su propia naturaleza, es inmoral.
Nacido en 1912 y graduado de la Academia Naval en 1933, Frederick Ashworth comandó varias misiones de incursión nocturna, marítima y terrestre, hasta llegando a 1944 en que se convirtió en el jefe naval senior en el campo de pruebas de Dahlgren, y más tarde, por referencias y logros técnicos, enviado al Escuadrón 509, asignado al mismo tiempo en el Proyecto Manhattan, de manera que tenía que supervisar por un tiempo el trabajo de los ingenieros con los componentes de las bombas y su correcta manipulación. Él mismo se preguntó del por qué lo escogieron precisamente a él, pero nunca se le informó sobre de qué otras cosas estaban trabajando ahí mismo, pero que era necesario que él aprendiera y reportara las labores científicas y militares. Mucho después supo que el director del proyecto necesitaba de un armador que supiera de las mecánicas de la bomba y que estuviera graduado de la academia. Solo 2 miembros del escuadrón cumplían estos requisitos, uno era él y el otro era William Parsons. La diferencia entre ambos era básicamente el nivel de conocimiento que tenían sobre el desarrollo de las bombas, pero todo lo demás lo hizo ideal para ser el armero de la tripulación del Boxcar durante el lanzamiento de la bomba Fat Man. El almirante Ashworth, en una charla de agosto con un grupo histórico de Los Álamos, dijo que la misión estaba llena de problemas, incluidas las nubes que ocultaban la ciudad de Kokura, que era el objetivo principal. Había riesgo de un posible aterrizaje forzoso con la bomba a bordo, y el muy bajo nivel de combustible después de que el arma explotó. También mencionó que la tripulación escuchó un informe de radio de que los japoneses se habían acercado a los suizos para que se rindieran. Eso nos dio una buena idea de que tal vez, por Dios, la guerra podría haber terminado, recordó. Fred Olivey nació en 1922. Era el menor de una familia de 6 hijos. Fred se enlistó en el ejército inmediatamente cuando estalló la guerra contra Japón, a lo que su madre se opuso con rotunda firmeza, pero él hizo caso omiso ante las inconformidades de su progenitora. Se sometió en un principio al entrenamiento aéreo con la esperanza de convertirse en piloto, y vaya que demostró su buen control y agilidad en el aire. Durante 1942 hasta 1944, había ejercido varias misiones que le dieron una buena reputación como militar, acciones en que predominaba su buen dominio con los aviones, predilecto para formar parte del Escuadrón 509, donde el comandante Tibbets le asignaría el puesto del tercer piloto del Boxcar. Olivey cuenta que en el bombardeo se vio una luz muy brillante con un matiz azulado. Eso y que el avión parecía que iba a sucumbir por las turbulencias. Llegó a creer que por el tema del combustible y que por la onda de choque que le pegó a la aeronave, en cualquier momento caerían en picada al suelo. También cuenta que el comandante Sweeney decidió dar un segundo paso sobre Nagasaki para poder registrar con una mejor perspectiva el daño causado, pero que por una capa de nubes y escombros obstaculizaban casi que por completo la visibilidad. Después de la guerra dio una pequeña charla en la que mencionó que salvaron tanto vidas estadounidenses como japonesas. No le complacía matar civiles en lo absoluto. Después de 4 años de lucha, ya no se trataba de venganza sobre lo que pasó en Pearl Harbor. Era cuestión de hacer que todo se detuviera, y de eso no se disculparía. Fred fallecería en el año 2004 a la edad de 82 años. El propio Proyecto Manhattan era tan secreto que incluso tenía sus propios secretos. Cualquier soldado que participó en el Escuadrón 509 sabía a la perfección que al llamado al que fueron reclutados no era cualquier misión, pero de igual forma, ellos solo estaban informados por los altos mandos de que con eso supuestamente acabaría la guerra, cosa que, como dije al principio, era lo más conveniente decirles solo eso en ese momento, ya que también había que preparar el nuevo tablero de guerra frente al futuro que ahora abarcaría la lucha ideológica y armamentística contra la Unión Soviética. La visión moral y ética de esos soldados variaba considerablemente en cómo manejaron el suceso en sus vidas cotidianas. Algunos traumatizados y sin dejar de ver todas las noches aquel deslumbro en forma de hongo. Otros como un acto heroico que era imperativo realizarse para responder ante las abominaciones que hizo el pueblo japonés en su imperialismo. Y otros como algo que nunca debe volver a repetirse, ya que pensaron en su momento que ello le traería paz mundial al planeta, pero solo estaban cimentando el camino para el futuro de las guerras que actualmente siguen existiendo. En los comentarios del anterior video hubo bastante debate, especialmente en lo que respecta acerca de las órdenes que debían de cumplir estos soldados. A fin de cuentas y según su propia perspectiva, estaban luchando por su pueblo, en una guerra donde los actos de bestialidad eran algo ya normalizados, y lamentablemente solo se podía responder al enemigo de esa manera.
Lo anteriormente dicho y mayormente parte de toda la narración de estos dos videos son bajo la visión de uno de los miembros del Escuadrón 509. Hablo del sargento Apex Spitzer, el radiooperador del Boxcar, quien escribió el libro Nosotros la arrojamos, en donde trata de dar a entender que si a un civil le afecta y le genera conflicto este tema, pues con alguien que directamente participó en ello, le es difícil saber si sus acciones sirven de verdad a propósitos pacíficos o simplemente son de provecho para un beneficio político. El sargento Spitzer durante muchos años cayó directamente en el alcoholismo, ya que con ello trataba de olvidar todo lo que la violencia marcó en su vida y que le generaba noche tras noche pesadillas. Fue alguien que tenían claro que después de ese conflicto lo que menos habría era paz, que una disuasión no era sinónimo de términos pacíficos, sino de una tensa quietud que solo estaría a la espera del siguiente detonante. Sabía que el futuro de las batallas modernas comenzó después de ese bombardeo. Sabía que en unas cuantas décadas o siglos la historia se volvería a repetir. Tal cual como lo dijo el mismo comandante Tibbets, la guerra es el infierno. Lo único que debe asegurar en su propio juicio es que su bando sea el ganador. Si hay algo que quisieras agregar o compartir de manera respetuosa, házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscríbete y hasta luego.